Soy consciente que lo que estoy demostrando es difícil de asimilar, pero después de 40 minutos de monólogo sobre el 9-11 con el que habíamos comenzado, creo que usted no se quedará sin saber cuál es la explicación del 9-11. Por el momento tenemos tres. La primera es que todo es casualidad, la cual creo que está totalmente descartada. La segunda es que es el castigo de Dios en el 9-11, la ley de Moisés, porque lloraron en vano por culpa de un falso reporte difamatorio en el 9-11. Y la tercera explicación es que vengan dando permanentemente un falso informe calumnioso y difamatorio contra las comunidades vecinas, que el Mesías, el fascista que redimirá al pueblo de Israel, aparezca permanentemente en el 9-11, que por supuesto es un recaudador de impuestos, que se hace pasar por inquisidor, por fascista, por cualquier cosa, pero que es un recaudador de impuestos, y que posteriormente los recaudadores se inventan que tenían un montón de familiares, ahora difuntos, por los que lloran con un claro propósito, que es convertir ese llanto en gozo para redimir al pueblo de los recaudadores de impuestos. Sé que resulta difícil aceptarlo, pero si ustedes me dan la oportunidad, les aseguro que terminarán dándose cuenta que los recaudadores de impuestos son los responsables, por supuesto, de la legendaria maldición de los recaudadores de impuestos, que todo es una patraña de los recaudadores de impuestos. Les voy a poner un ejemplo que considero claro y actual. Hace 12 años recordarán que comenzó la famosa desconexión de Gaza cuando Israel por primera vez deportó a los colonos de la Franja de Gaza y por supuesto fue en el 9 de Av. Siempre es en el 9 de Av. Los malos gobernantes de los recaudadores de impuestos siempre son recaudadores y en este caso tenemos el ejemplo del Estado de Israel. Aquí estoy copiando la última diapositiva de la presentación con la que comenzaba, donde vemos que Israel comenzó a deportar a los 8.000 colonos recaudadores de impuestos de Gaza en el 9 de Av. Los recaudadores de impuestos tiraban piedras contra sus propios gobernantes, eran deportados de la tierra prometida en el 9 de Av, en el 9-11. Está claro que esto no puede ser casualidad. Si los recaudadores realmente hubiesen sufrido todas esas tragedias en el 9 de Av, en el 9-11, sería realmente absurdo, de locos, que en ese 9 de Av, que es el día de ayuno mayor, el Estado de Israel comenzase a deportar a los colonos de la tierra prometida casualmente el 9 de Av, que ellos tirasen piedras contra su ejército, contra sus gobernantes. Y así como este ejemplo resulta más que evidente, Israel son los recaudadores, hay que destacar, por supuesto, que todos los fascistas han sido siempre recaudadores, incluyendo a los nazis. Quiero comentarles otro 9-11, la batalla de Inglaterra, 1940, cuando el nazi Hitler atacó Inglaterra en el 13 de agosto, que casualmente era el 9 de Av del año 1940. Primero se supone que habían tratado de invadir, desembarcar en Inglaterra, habían fracasado, entonces 12 días después del 1 de agosto, el 13 de agosto, comenzó la batalla de Inglaterra. Aquí tenemos un cuadro de los fascistas nazis. Hay que empezar destacando, todavía no lo había indicado, que fue en el 9-11 de 1918 cuando abdicó el Kaiser de Alemania, Guillermo II, y empezó la República de Weimar. Como ya vimos, 3 años después se fundó el Partido Fascista en el que se basaría Hitler para dar el golpe de Estado el 9-11 de 1923, creó las SS en el 25, metió a Goebbels como Gauleiter en el 26, la noche de los cristales rotos por esa historia que supuestamente un recaudador de impuestos atacó a un nazi en el 7 de noviembre, se murió en el 9, entonces en represalia la noche de los cristales rotos casualmente también fue el 9-11. Tenemos la batalla de Inglaterra, nos dicen que la solución final también se aprobó el 9 de Av de 1941 y la deportación de Varsovia con el campo de exterminio de Treblinka. Incluso dando por hecho que todo esto se trata de la historia de los recaudadores de impuestos, la probabilidad que, por ejemplo, la batalla de Inglaterra y la deportación del gueto de Varsovia fueran ambas en el 9 de Av, en el 9-11 hebreo, era de 1 entre 365 por 365, 1 entre 133.000. La probabilidad es absurda y todo forma parte del show que montan los recaudadores de impuestos.
Aquí tenemos al líder, al ideólogo de la sociedad ocultista nazi, la sociedad ocultista Thule, que casualmente también decía haber nacido el 9 de noviembre, en el 9-11. El Mesías siempre llegaría en el 9-11, y resulta que el ideólogo de la sociedad ocultista nazi era un masón, experto en numerología, que se relacionaba y visitaba frecuentemente a la familia judía de los Termudi en Turquía, la cual era adinerada, estudiosa de la cábala y propietaria de una biblioteca de textos alquímicos y rosacruces, bueno, el rito de Memphis, historias masonas de los recaudadores de impuestos. Decía haber nacido en el 9-11, el Mesías siempre llegaría en el 9-11. Ustedes no me pueden decir que esto es casualidad. Tengo una manera de demostrarlo. Vamos a volver con la Revolución Comunista. La revolución triunfó en el 7-11, Lenin asumió la presidencia en el 9-11, pero el día de la Revolución Rusa, la Revolución Comunista, es el 7 de noviembre de 1917. Entonces, así como veíamos que el ideólogo de los fascistas de la sociedad ocultista nazi casualmente había nacido en el 9-11, resulta que el ideólogo de la Revolución Comunista, Trotsky, había nacido en el 7-11 porque la revolución y el Día de los Comunistas es el 7-11. Él era el responsable del Ejército Rojo, por supuesto, era un recaudador de impuestos, y el responsable de la policía, casualmente, era otro recaudador de impuestos, Yagoda, que casualmente también había nacido en el 7-11. Entonces, estamos diciendo que el ideólogo de los fascistas del 9-11 casualmente había nacido en el 9-11, el ideólogo de los revolucionarios comunistas del 7-11 había nacido en el 7-11, el responsable de la policía también había nacido en el 7-11. Bueno, es que si ustedes se dan cuenta, los revolucionarios rusos anteriormente vivían en el calendario juliano. Cuando ellos nacieron era el 26 de octubre, la revolución en el calendario juliano fue en el 25 de octubre, pero con el cambio de siglo, en el año 1900, la diferencia de un día entre el calendario gregoriano y el calendario juliano hacía que finalmente todo coincidiese en el 7-11. Para complicarlo un poco más, quiero destacar que inicialmente hubo otra revolución que fracasó en 1905, fracasó también en el 7-11, y era casualmente el día del 26 cumpleaños de Trotsky. La revolución de 1905 era el 26 cumpleaños de Trotsky. Cuando triunfó la revolución era el 26 cumpleaños de Yagoda. La diferencia entre las revoluciones en el 7-11 fue de 12 años, la diferencia de edad entre los revolucionarios del 7-11 también fue de 12 años, y así cuadraba absolutamente todo. Pensar que esto es casualidad es absurdo. Hay que reconocer que los recaudadores de impuestos recaudan, se dedican a recaudar. Lo importante es recaudar, maximizar la recaudación, ponerlo todo a buen recaudo y seguir recaudando para recaudar más. Y es por eso que quiero que, por favor, me permitan empezar a explicarles cómo funciona el falso reporte difamatorio de los recaudadores de impuestos en el 9-11, en este caso en el 9 de Av. Les voy a citar los tres principales campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial: Auschwitz, Marianek, que fue el segundo más importante, y Treblinka. Vamos a empezar por el segundo, por Marianek, que también se conocía como Lublin. Entonces podemos ver que el 29 de julio de 1944, que era el 9 de Av, los comunistas rusos recaudadores alegaron el 29 de julio de 1944 que no había menos de 400.000 víctimas recaudadoras y 1.500.000 víctimas de distintas nacionalidades, más de 1.900.000 víctimas. En realidad dijeron 2 millones de víctimas. Yo he escuchado al recaudador ruso comunista polaco cuando dice 2 million. Entonces nos dijeron en el 9 de Av, los recaudadores de impuestos, que los nazis habían matado a 2 millones de personas en el campo de concentración de Marianek. Así lo pusieron en las placas, 2 millones de personas, y posteriormente, cuando cayó el muro de Berlín en el 9-11 y se pudo investigar un poco en lo que eran los campos de exterminio, supuesto exterminio de la URSS, se comprobó que no habían muerto 2 millones de personas, como nos había dicho un recaudador de impuestos en el 9 de Av, sino que en realidad habían muerto 235.000, que en total en el campo de concentración solo habían habido 300.000 y que habían muerto 235.000. Ustedes me dirán que de todas maneras eran 235.000, pero a ver, si comparamos con 2 millones, creo que la diferencia es notoria, y además hay que destacar que tuvieron que cambiar otra vez la placa. Aquí podemos ver
los 300.000 anteriores que decían que habían estado en Majdanek y decir que no, que en realidad habían muerto 78.000 personas en Majdanek. Entonces, de 2 millones con los que habían empezado el 9 de Av, actualmente ya se está reconociendo que fueron 78.000. Se está discutiendo para bajarlo aproximadamente 40.000. Hay que recordar que el informe de la Cruz Roja decía que habían sido 8.900. Entiendo que, claro, cuando un recaudador de impuestos aparece en el 9 de Av y dice que han matado a 2 millones de personas, si usted escucha lo que dice la Cruz Roja, que acaba de obtener el Premio Nobel de la Paz en ese mismo año, 4 meses después del informe del falso reporte difamatorio del 9 de Av, la Cruz Roja obtenía el Premio Nobel de la Paz, dijeron que habían muerto 8.900, entonces, si usted les hace caso a los de la Cruz Roja, le dirán que es un nazi, pero resulta que los nazis también son los recaudadores de impuestos, toda forma parte de la patraña que se inventan los recaudadores de impuestos para seguir recaudándonos, es lo que debemos tener claro. Entonces, bueno, ya hemos visto que en Majdanek más del 96% del reporte del 9 de Av era falso, no sabemos si era el 96, el 98, el 99,5, como decía la Cruz Roja, hubo una epidemia de tifus, es difícil saber exactamente cuántos murieron, pero esa es la historia del falso reporte difamatorio en Majdanek. Y si continuamos con Treblinka, podemos ver que, según nos cuentan, la Gross Aktion fue una operación secreta durante la Alemania nazi para exterminar en masa a los recaudadores de impuestos del gueto de Varsovia. Durante la Gross Aktion, los recaudadores de impuestos fueron cercados y llevados hasta la estación con destino a Treblinka con el pretexto de ser reubicados en el este. Las mayores ejecuciones de recaudadores de impuestos tuvieron lugar durante el periodo de las festividades del 9 de Av y el Yom Kippur, que es la segunda festividad más importante de los recaudadores de impuestos. El mismo día del suicidio del jefe de los recaudadores de impuestos, el 23 de julio, el 9 de Av, el 23 de julio, la resistencia clandestina se reunió y decidió no sublevarse, al creer los recaudadores de impuestos en el 9 de Av que estaban siendo enviados a campos de trabajo forzoso y no de exterminio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los recaudadores de impuestos que han venido siendo aniquilados permanentemente en el 9 de Av, que es el día más trágico de la historia de los recaudadores de impuestos, que tienen la costumbre de cavar tumbas, de separarse de los difuntos. Vinieron los nazis y les dijeron que los iban a llevar al campo de concentración de Treblinka a trabajar, pero que en realidad los recaudadores nos dicen que eso era un informe falso, porque en verdad lo que sucedía es que los iban a matar a todos en Majdanek, y sobre todo en Treblinka. No sé si usted se da cuenta que llevan 3.000 años contándonos la misma patraña, diciendo que los han matado a todos en el 9 de Av, se ponen entre la estufa y el horno, se rocían de cenizas, dicen que los han quemado. Los recaudadores de impuestos recaudan en Majdanek, como hemos visto, no murieron, y bueno, para saber lo que sucedió en Treblinka, les pongo el siguiente. Man claims to be a survivor of the Treblinka extermination camp, and he made the drawings in this film clip. You will see from the drawings that the Nazis had allegedly built a huge killing factory. Treblinka is 60 kilometers northeast of Warsaw, and it is alleged that in 1942, 870,000 Jews from the ghettos in Lublin and Warsaw were brought by train to the camp. Then these people were herded into massive diesel gas chambers. Despite the fact it is almost impossible to kill people with diesel gas, it is alleged the people died within minutes. Afterwards, other prisoners were forced to bury the bodies in huge mass graves. To take so many bodies, these graves must have been many hundreds of square meters in size. As there were never any bodies found after the war, the story says the Nazis forced other prisoners to dig all these people up again and then burn them to ash on huge wooden piles. In October 1999, a small group of Australian researchers travelled to the area in Poland where the Treblinka camp was supposedly situated, and they were looking for signs or proof of the mass graves.
The grave should have been easy to find, as the whole camp is only 300 meters long by 200 meters wide. And even if they were stacked 6 deep, 870,000 bodies would take up more than the whole camp area. The team took ground penetration radar systems with them, machines that can pick up earth disturbances and objects as small as a knife down to 30 meters underground. The results can be seen immediately as they are projected as pictures onto a computer monitor. The team spent 3 weeks scanning the whole camp area, and the scans were saved onto a laptop computer. As well as scanning, the team took measurements to determine the age of the trees, and they also took earth core samples down to 6 meters, looking for signs of human and wooden ash. They also scanned and took control samples of the grounds outside of the camp area. After 3 weeks' work, the team had found nothing. No graves, no ash, no remains of buildings or fences. So they returned to Australia. The scans that had been stored on the computer hard drives were then transferred to CD-ROMs, and these were sent to experts worldwide for their opinions. The results obtained by the Australian researchers show with 100% certainty that a Nazi extermination camp never existed in the area called Treblinka. Quiero dejar claro que los nazis eran los recaudadores, que no estoy defendiendo en ningún momento a los nazis, sino que lo que estoy denunciando es que todos los fascistas de la historia han sido los recaudadores de impuestos, siempre aparecen en el 9-11 y los nazis eran recaudadores de impuestos. Podemos ver que los recaudadores ultraortodoxos ven el 9 de Av una forma de rememorar a los 6 millones de recaudadores de impuestos muertos en el Holocausto. Sabemos que el día 9 de Av es el día del falso reporte difamatorio. Ellos nos dicen que ven el 9 de Av como una forma de rememorar, una forma de comprender el Holocausto en el 9 de Av. Todo forma parte del falso reporte difamatorio con el que los recaudadores de impuestos llevan recaudando más de 3.000 años. Usted tiene que empezar a aceptar que los recaudadores recaudan, y si me pregunta por Auschwitz, que al final es el campo de concentración más famoso de los nazis, donde dicen que mataron a 4 millones de recaudadores de impuestos, le tengo que decir que sí, hubo una placa donde, como podemos ver, decía que habían muerto 4 millones de recaudadores de impuestos en Auschwitz, pero que bueno, que tuvieron que cambiar la placa, decir que habían muerto 1,5 millones de recaudadores de impuestos en Auschwitz, que posteriormente tuvieron que volver a cambiar la placa. Aquí tenemos la primera, la segunda y ahora vemos la tercera placa en la que nos dicen que, bueno, que es que en realidad en Auschwitz hubo 1.300.000 personas, de las que 1.100.000 eran recaudadores de impuestos, que del 1.300.000 murieron 1.100.000, el 90% eran recaudadores de impuestos, entonces en Auschwitz murieron 990.000. De 4 millones o 4.100.000 con los que habían comenzado, ahora resulta que son 990.000, aquí tenemos un bonito 9-11, y bueno, en realidad tampoco son 990.000, porque han reconocido que las cifras no son verídicas, deberían poner otra placa, pero resulta que ya les da vergüenza poner otra placa, no sabemos si ahora serán 400.000, 500.000, 600.000, 700.000, el caso es que en Auschwitz ya están reconociendo que más del 80% del informe era falso, en Majdanek más del 96%, en Treblinka prefiero no opinar, y repito, para poder montar todo este teatro, resulta evidente que los nazis también eran recaudadores de impuestos, que todo forma parte de la gran recaudación. Los recaudadores recaudan, se dedican a recaudar, ellos nacieron para recaudar. Lo importante es recaudar, maximizar la recaudación, seguir recaudando. Aquí tenemos una lápida con la estrella de Israel, honrando su memoria. En este lugar están enterradas varias pastillas de jabón hechas de grasas humanas hebreas, parte de los 6 millones de víctimas de la barbarie nazi ocurrida en el siglo XX. Paz a sus restos.
Los recaudadores de impuestos iban inventándose cualquier tipo de patraña a lo largo de la historia. Digo patraña, no tengo ningún miedo a decir que es una patraña, porque los mismos recaudadores reconocen que lo del jabón era una patraña. Aquí podemos ver que los rumores del jabón hecho por los alemanes a partir de cadáveres humanos se originaron en la propaganda francesa de la Primera Guerra Mundial. También dicen que estuvieron metidos los ingleses y que todo esto era propaganda y era falso. La mayoría de los estudiosos del Holocausto consideran que la leyenda del jabón judío es parte del folclore de la época, más que una señal de que en verdad los alemanes hubiesen producido su jabón principalmente con grasa humana durante la guerra. La cantidad de historias que se inventaron los recaudadores de impuestos, hay una película francesa, por ejemplo, donde dicen, afirman con historiadores y basándose en datos verídicos y en registros, que en Auschwitz murieron 9 millones de recaudadores. En total llegaron a hablar de 40 millones de recaudadores, al final lo dejaron en 6. Nos dijeron que los habían convertido en jabón. Yo no estoy negando el holocausto, yo no estoy incumpliendo la ley, estoy diciendo que lo del jabón era mentira. Incluso los propios recaudadores de impuestos hacen películas diciéndonos que lo del jabón era un mito. Aquí podemos ver al director israelí Eyal Bala, el jabón hecho de recaudadores de impuestos es un mito. Cabe recordar que la idea del jabón hecho de recaudadores de impuestos fue aprobada oficialmente como un hecho real en los juicios de Nuremberg y apoyada por los numerosos historiadores, hasta que recientemente se reconoció que fue propaganda de guerra en contra de la Alemania nazi. Aquí tienen la fuente. Entonces, claro, hace unas décadas, si usted decía que habían muerto menos de 1 millón de recaudadores en Auschwitz, era un nazi. Si decía que habían muerto menos de 100.000 en Majdanek, era un auténtico intolerante. Si decía que lo del jabón era mentira, era un nazi. Pero resulta que los nazis son los recaudadores, que todo forma parte del show que vienen montando los recaudadores para seguir pastoreando el rebaño. Somos borregos, eso es lo que somos, borregos. Ahora voy a entrar al día de hoy, que es el día del 17 de Tammuz. Primeramente, la Mishnah en Ta'anit. Página 28, la segunda sección, la sección B, dice que es el día que Moisés descendió del monte Sinaí con los Lujot Abrit, con los 10 mandamientos, y vio el becerro de oro y lo rompió. Entonces imagínate, hoy, eso es lo que ocurrió hoy. Entonces encontró al pueblo judío orándole, sirviendo a un ídolo, y rompió los 10 mandamientos. También en la Mishnah en Ta'anit dice que durante la era del primer templo, los sacerdotes en este día tuvieron que parar de traer las ofrendas de todos los días en el sagrado templo, porque como ya Nebuchadnezzar había cerrado, este es el primer templo ya, había cerrado toda la ciudad, no habían suficientes carneros entrando a Jerusalén, y todos los días se ofrecía el Corbán Tamid, no sé cómo lo dicen en español ni en inglés, el sacrificio diario, ¿no? La ofrenda diaria. Entonces traían carneros al altar todos los días. Entonces ya se gastaron todos los carneros que tenían en Jerusalén, no pudieron seguir con la ofrenda diaria. Y ese fue el día de ese. Entonces ese es uno. Y entonces también la destrucción de las paredes de Jerusalén en el año 3184, 586 antes de la era común. Ese fue el día luego que empezaron a romper las paredes. El año después empezaron a romper las paredes de Jerusalén y pudieron destruir a ese día. Titus el Rasha, el terrible emperador de Roma, en el año 70 rompió las paredes de Jerusalén en este día, en el 17 de Tammuz. Habíamos visto las casualidades del 9 de Av, del 9-11, y por si no fuera suficiente, ahora tenemos las casualidades del 17 de Tammuz. Tammuz es el mes anterior al mes Av, Tammuz es el mes 10, entonces el 17 de Tammuz es justo 3 semanas antes del 9 de Av, y como hemos escuchado al recaudador rabino, o nos indican aquí en la Wikipedia, Moisés primero rompió las tablas en el 17 de Tammuz y posteriormente la travesía del desierto empezó en el 9 de Av.
Pasaron los siglos, los babilonios rompieron las murallas de Jerusalén en el 17 de Tamuz y destruyeron el templo en el 9 de Av. Volvieron a pasar los siglos, rompieron las murallas en el 17 de Tamuz y en el 9 de Av destruyeron el segundo templo. Podemos ver cómo en la destrucción del primer templo, el profeta Daniel, el del 9-11, ya hacía la penitencia de las 3 semanas, desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Entonces, como podemos ir comprobando, resulta que no solo tenemos las casualidades del 9 de Av, sino que en este cuadro en el que habíamos indicado que la probabilidad del 9 de Av era de 15.000 cuatrillones, debemos tener en cuenta que además se repitió la secuencia 17 de Tamuz, 9 de Av, primero se dio con Moisés y posteriormente se repitió en la destrucción del primer templo, en la destrucción del segundo templo y como vamos a ver en el siguiente video, también se repitió la secuencia con la derrota de los recaudadores de impuestos en Betar contra los romanos y asimismo antes del arado del templo de Jerusalén. Nuestros sabios nos enseñan que 5 tragedias ocurrieron en el día 17 de Tamuz, razón por la cual fue decretado como día de duelo y ayuno público. Una de ellas, la ruptura de las tablas. El día 6 de Sivan del año 2448 fue entregada la Torá al pueblo de Israel en el monte Sinaí, y al día siguiente, por orden de Dios, Moshe ascendió al monte y permaneció allí durante un período de 40 días, hasta el día 17 de Tamuz. Al descender con las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, Moshe vio que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro, e inmediatamente rompió las tablas. Esa fue la primer tragedia ocurrida en este día 17 de Tamuz. Otro de los momentos dolorosos tuvo que ver con el dejar de ofrecer el sacrificio diario. En la época del primer templo de Jerusalén, todos los días eran sacrificados 2 animales, uno por la mañana y otro por la tarde. Uno era para expiar los pecados cometidos durante la noche y el otro los cometidos durante el día. De esa manera, el pueblo de Israel día a día se sentía libre de pecados. Eso se denominaba Korban Hatamit, sacrificio diario. Cuando el imperio babilónico sitió la ciudad de Jerusalén, el día 10 de Tevet, el pueblo continuó ofreciendo sacrificios con los animales que quedaban dentro de la ciudad, el remanente, ¿sí? Sin embargo, el día 17 de Tamuz tuvieron que dejar de ofrecer ese sacrificio. A partir de ese momento, el enemigo se fue fortaleciendo hasta que finalmente terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén, cuando fue destruido el templo sagrado. En el día 17 de Tamuz, el enemigo ingresó a Jerusalén. En la época del segundo templo, cuando gobernaba el rey Alexander Yanai, este ordenó antes de morir que su mujer, Alexandra Salomé, ocupara el trono y su hijo Hircano sea el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Pero cuando la reina murió, se desencadenó una disputa entre Hircano y su hermano Aristóbulo por el trono. Hircano triunfó. Al darse cuenta de que no podía recuperar el trono, Hircano se alió con el enemigo, el emperador romano, trayendo un gran ejército hasta la ciudad de Jerusalén y sitiándola. Como no habían más animales para sacrificar dentro de la ciudad, las personas pasaban canastas llenas de monedas de oro hacia el otro lado de la muralla. El cuarto hecho trágico acaecido un 17 de Tamuz tuvo que ver con los rollos de la Torá que fueron quemados. El malvado Apóstomo quemó esos rollos de la Torá. Algunos comentaristas conjeturan que esto ocurrió durante el período del procurador romano Camanus, unos 16 años antes de la gran revolución en contra del gobierno romano. En ese momento, las fuerzas militares romanas estaban en contra de los judíos y todo lo que para ellos era sagrado,
causando de esta manera una gran cantidad de problemas y disturbios. Quinta y última tragedia que recuerda este día 17 de Tamuz y es mencionado en la Mishnah fue que en el templo sagrado fue colocado un ídolo, y algunos comentaristas dicen que esto fue hecho también por Apóstomo, el mismo malvado que quemó los rollos de la Torá. Así es como vamos comprobando que, según los recaudadores de impuestos, la secuencia de Moisés en el 17 de Tamuz y en el 9 de Av no solo se repitió con la destrucción de ambos templos, sino que además el precedente de la gran revuelta que trajo la derrota de Betar en el 9-11 fue que los romanos quemaron un rollo de la Torá en el 17 de Tamuz. Es clara la repetición de la secuencia en la destrucción de los dos templos y en la gran revuelta del año 132 para la derrota de Betar en el año 135, y la quinta gran tragedia que se destaca siempre en el 9 de Av, cuando se empiezan citando las grandes calamidades. Las 5 que aparecen en el Talmud son las 4 que hemos visto y el arado de las ruinas del templo de Jerusalén, lo cual vino precedido por otra profanación, en este caso cuando se ubicó la imagen de un idólatra en el segundo templo de Jerusalén. Y así es como comprobamos que los recaudadores de impuestos recaudan. No solo se da la repetición permanente en el 9 de Av, sino que además siempre viene precedida por un acontecimiento en el 17 de Tamuz. Hemos visto ya 4 veces la misma repetición y bueno, ustedes comprenderán que todo esto es mentira. Para empezar, si hubiesen arado las ruinas del templo de Jerusalén, difícilmente podría quedar todavía el muro de las lamentaciones. Y bueno, respecto a la derrota de los recaudadores de impuestos contra los romanos en Betar, ya hemos escuchado que ellos mismos reconocen que uno de sus reyes colaboraba con los romanos, y tenemos que leer lo que nos dice el Talmud. Allí donde lleguen los judíos deberán convertirse en patrones, y hasta que no logremos el dominio absoluto debemos considerarnos como exiliados y prisioneros. Hasta que no nos hayamos apoderado de todo, no debemos cesar de gritar: ¡ay, qué tormento! ¡Ay, qué humillación! Demandamos que 4.000 millones de recaudadores de impuestos fueron asesinados por los romanos en la ciudad de Betar. Millones de niños judíos fueron envueltos en hojas de pergaminos y se les quemó vivos por los romanos. Esta es la forma de proceder de los recaudadores de impuestos. Hasta que no logremos el dominio absoluto debemos considerarnos como exiliados y prisioneros. Hasta que no nos hayamos apoderado de todo, no debemos cesar de gritar: ¡ay, qué humillación! ¡ay, qué tormento! ¡Nos mataron a todos en el 9-11! Todo empezó en el 17 de Tamuz. Esto es lo que significa ser judío. El Papa Gregorio el 9, el noveno Gregorio 9, en el año 4999, que equivale al 1239, creó una ley que causó la destrucción de los Talmud delante de la catedral de Notre Dame, en Francia, de Notre Dame. En Francia cogieron todas las copias. Ahora recuerden que los Talmud no se hacían con imprenta, se hacían en mano. Entonces, tremendo valor. Arrestaron las fuerzas católicas, cogieron todas las copias del Talmud y en la entrada de la catedral de Notre Dame
en el año 1239 quemaron todas las copias del Talmud. Eso fue después que habían hecho una serie de casos de corte contra el Talmud. Y una de las personas que se prestó para esa terrible situación fue un judío que se había convertido al catolicismo y empezó a cooperar con ellos, y al final encontraron culpable el Talmud, que era la culpa del Talmud de que nosotros estábamos ciegos y no veíamos la verdad de la religión católica. En el 17 de Tamuz de 1239 fue cuando el Papa decretó la prohibición del Talmud, y pasaron 3 años y 3 semanas, es decir, no fueron 3 semanas, sino 3 años y 3 semanas, hasta que finalmente se quemó el Talmud en el 9 de Av. ¿Cómo se pueden dar estas coincidencias? El mismo rabino nos está reconociendo que el responsable de la quema era un recaudador de impuestos. Esa es la razón por la que siempre todas las coincidencias se dan en el 9 de Av, o en este caso en la secuencia 17 de Tamuz, 9 de Av. Todos los fascistas, los inquisidores, son siempre recaudadores de impuestos. Tenemos el caso de Nicolás Donin, el que citaba el rabino, que como podemos leer aquí, era un recaudador de impuestos que se convirtió en cristiano, que decía que había dejado de recaudar, pero hay que tener claro que los recaudadores de impuestos recaudan. Por eso son recaudadores. Cuando un recaudador de impuestos dice que ya no va a recaudar, está recaudando más, está recaudando a buen recaudo. Los recaudadores de impuestos juran en hebreo, maximizan la recaudación. Podemos leer cómo fue Donin, el recaudador Nicolás Donin, quien en 1238 fue a Roma para denunciar el Talmud, de manera que el Papa lo ilegalizase en el 17 de Tamuz de 1239 y posteriormente en el 9 de Av, 9-11 de 1242, se quemasen más de 12.000 libros escritos en hebreo, que en realidad, pues como ustedes pueden leer aquí, al final ni siquiera eran el Talmud. Todo forma parte del teatro que montan los recaudadores de impuestos. Y para continuar con las grandes tragedias del 9 de Av, quiero destacar que el que expulsó a los recaudadores de impuestos en Castilla y Aragón, Torquemada, por supuesto, era otro recaudador de impuestos. Esa es la razón por la que los expulsaron en el 9 de Av de 1492, porque todo forma parte del teatro que montan los recaudadores de impuestos. Podemos leer que Torquemada inició el mayor periodo de persecución a judeoconversos, pero resulta que es comúnmente aceptado que tenía ascendientes recaudadores de impuestos. Sus abuelos fueron del linaje de los recaudadores de impuestos convertidos a nuestra santa fe católica. Los recaudadores de impuestos maximizan la recaudación. Repito, esa es la razón por la que siempre todos los acontecimientos se dan respetando la secuencia. En el año 1391, 4.000 judíos de Toledo fueron matados en este día. Comprobamos cómo se repite ya por sexta vez la secuencia 17 de Tamuz, 9 de Av. En el 17 de Tamuz se da el motivo por el que los fascistas deciden matar a los recaudadores de impuestos, y finalmente la tragedia sucede siempre en el 9 de Av. Vemos cómo en el 17 de Tamuz Moisés rompió las tablas por culpa de la incredulidad de los recaudadores de impuestos, y finalmente la travesía del desierto comenzó también por culpa de la incredulidad. La destrucción del primer templo, del segundo templo, se dan en el 9 de Av, porque los babilonios y los romanos rompen las murallas, como Moisés rompió las tablas, rompen las murallas en el 17 de Tamuz. Hemos comprobado cómo la rebelión de Betar viene precedida por la quema de la Torá por parte de los romanos en el 17 de Tamuz. Asimismo, la profanación del templo en el 17 de Tamuz, para posteriormente arar las ruinas de lo que era en el templo en el 9 de Av. Reconozco
que no han podido encontrar la misma secuencia en la declaración de las cruzadas del 9 de Av del año 1095, pero bueno, tenemos también la quema del Talmud, precedida por la ilegalización del Talmud por parte del Papa en el 17 de Tamuz. Comprobamos cómo a los recaudadores de impuestos los expulsaron de Castilla y Aragón en el 9 de Av por la rebelión antijudía que empezó en España en 1391, cuando mataron a 4.000 recaudadores de impuestos en Toledo, en la capital. Y en Inglaterra sucedió más o menos lo mismo. Hemos visto la expulsión del 9 de Av de 1290, pero hay que concretar que el decreto de expulsión se firmó en el 17 de Tamuz de ese mismo año de 1290. No he podido copiar la referencia de la Wikipedia, es por eso que les muestro este pantallazo, y así es como confirmamos que ya se repite 7 veces la misma secuencia. Hay que destacar que el Talmud se quemó en Francia respetando la secuencia, que asimismo la prohibición del Talmud se decretó por parte del Papa, que había declarado las cruzadas en el 9 de Av del año 1095, y bueno, supongo que al final lo que más les interesará será lo relacionado con la solución final del 9 de Av de 1941, cuando el recaudador nazi Hitler, que hasta entonces había tenido divididos a los comunistas rusos por un lado y a los capitalistas ingleses por otro lado, se encontró con que desaparecía esa barrera ideológica que dividía a comunistas y capitalistas. Sus dos enemigos se unieron en el 17 de Tamuz de 1941. El 12 de julio de 1941, 17 de Tamuz, fue el acuerdo anglo-soviético, una alianza militar formal firmada por el Reino Unido y la Unión Soviética contra la Alemania nazi, poco después de la invasión alemana de este último. Ambas potencias se comprometieron a ayudarse mutuamente y no hacer la paz separada con Alemania, tal como había hecho la URSS hasta entonces con el pacto Ribbentrop-Molotov. Esa fue la razón por la que Hitler tuvo que matar a 6 millones de recaudadores de impuestos, porque sus enemigos, dirigidos en ambos casos tanto en la URSS como en Inglaterra por los recaudadores de impuestos, se unieron para hacerle la guerra al pobre Hitler, que era un alma de Dios y que por supuesto era otro recaudador de impuestos. Aquí tenemos la repetición de la secuencia. Puede que yo también me repita demasiado, pero creo que es oportuno destacarlo. Habrá gente que luego me querrá llevar la contraria, entonces yo les pediré a todos aquellos que pretendan decir que todo es casualidad, que me expliquen este cuadro en el que vemos que primero Moisés en el 17 de Tamuz rompe las tablas de piedra, que al año siguiente empieza la travesía del desierto en el 9 de Av, y que además es en ese 9 de Av cuando Dios promete hacer llorar a los recaudadores de impuestos durante generaciones en el 9 de Av, que pasan más de 700 años, y que los babilonios rompen las murallas en el 17 de Tamuz, para que destruyan el primer templo en el 9 de Av de ese mismo año, 3 semanas después. Lo mismo sucede 656 años después, cuando los romanos rompen las murallas en el año 70, el 17 de Tamuz, para posteriormente destruir el templo en el 9 de Av, que pasarían 49 años para que posteriormente los romanos quemasen la Torá en el año 119, nos dicen que fue 16 años antes de la rebelión de Betar, puede que sea el 116 o el 119, pero el caso es que la rebelión y la derrota de la rebelión fue en el 9 de Av del año 135, se vuelve a repetir la secuencia, y bueno, no tenemos el año en el cual los romanos introducieron el ídolo en el templo. Hay varias fechas. Tampoco tenemos el año en el que los romanos araron las ruinas del segundo templo de Jerusalén,
pero creo que hay una correlación bastante clara. Luego, bueno, hemos visto que el Papa prohibió el Talmud en el 17 de Tamuz de 1239 y que 3 años después, en el 9 de Av, lo quemaron en Francia por parte del recaudador inquisidor Nicolás Donin. También vimos que en Inglaterra se firmó el decreto de expulsión el 17 de Tamuz de 1290 y que los expulsaron ese mismo año, 3 semanas después, en el 9 de Av. No me he querido detener a detallar las grandes tragedias que supusieron todos estos acontecimientos. La narración de la expulsión de Inglaterra es realmente espeluznante. ¿Qué les puedo decir de los 4 millones o 4.000 millones de recaudadores de impuestos que murieron en Betar? También cuando mataron a 2 millones de recaudadores con la destrucción del primer templo. Esclavizaron también a millones de recaudadores de impuestos. En fin, acontecimientos realmente trágicos, como también en 1391 en Toledo, en la capital de Castilla, la rebelión contra los judíos, que duraría más de un siglo, 101 años. Desde 1391, cuando el 17 de Tamuz mataron a 4.000 recaudadores de impuestos en Toledo para expulsarlos posteriormente en 1492, en el 9 de Av, el mismo día en el que Colón se iba a descubrir América. Es que es una cosa realmente alucinante. Los enemigos de Hitler, que eran los comunistas y los capitalistas, rompieron la muralla ideológica que los dividía en el 17 de Tamuz, firmando el pacto anglo-soviético para luchar juntos contra Hitler, y esa es la razón por la que Hitler tuvo que matar a 6 millones de recaudadores de impuestos. Esa es la historia que nos cuentan. Esa es la historia que nos cuentan. Por si todo esto no fuera suficiente, es que además nos cuentan que ellos hace 2700, 2800 años ya tenían reyes que también eran fascistas nazis, recaudadores fascistas nazis. Menashe convirtió a Yehudá en un estado vasallo de Asiria, de Ashur. Y esto significaba que los Yehudim debían no solo obedecer al rey de Asiria, sino también adoptar su religión. Se mandó esto, tremendo. Teníamos que adoptar la religión de ellos, que eran idólatras. Menashe se dedicó a la eliminación sistemática del judaísmo. Al ser una eliminación sistemática es más grave. Porque no es así, que te va y no. No, él anular. Incluyendo todo el servicio divino en el Bet HaMikdash. Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el templo, lo sacó. Introdujo la adoración al Baal. Baal era una idolatría de las más grandes que habían en esa generación. La Asherá. Asherá era una idolatría que tenía que ver con los árboles. Mandó a matar y asesinar a miles de Yehudim, especialmente aquellos a que se oponían a su reforma religiosa. O sea, hasta acá es tremendo, ¿no? Lo que hizo Menashe. Está claro que sea un día de duelo, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que hizo él. Porque todo lo que recuerda lo que hizo él fue malo. Y ahora el texto bíblico cuenta lo que ocurrió, según la primera versión, el día 17 de Tamuz. ¿Qué pasó? Acuérdense, ¿en todo qué libro es? Melahim Bet. Dice así. Menashe tomó la imagen de la diosa Asherá, que él mismo había mandado hacer, la puso en el santuario del templo, en el mismo lugar de cual Hashem había dicho a David y a su hijo Shlomo, en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todos los hijos de Israel, he decidido habitar para siempre. El lugar que Dios dijo que he decidido habitar para siempre, él va y te mete un ídolo. Y lo peor es que era un rey de Israel. ¿Entienden? De Yehudá. Hace ya tiempo que soy consciente que somos borregos, que necesitamos las opiniones de los demás para poder creer, tener una opinión propia. Es que no solo les he mostrado el 9 de Av, el 9-11, sino que ahora les vengo demostrando que se repite la secuencia 17 de Tamuz, 9 de Av. Hay que comprender que la probabilidad que se repita la secuencia en cada uno de los acontecimientos es de 1 entre 365 por 365 o 1 entre 133.000. La probabilidad que se repitiese la secuencia en el primer templo era de 1 entre 133.000. La probabilidad
que se repitiera la secuencia en el segundo templo era de 1 entre 133.000 por 133.000, y así sucesivamente con todos los acontecimientos. Al final, la probabilidad es de 1 entre una cifra con más de 50 ceros. Quiero destacar que, como podemos leer aquí, la destrucción del gueto de Kovno precedió al 9 de Av de 1944, en el que dijeron que habían muerto 2 millones de personas en Majdanek. Fue en el 8 de julio de 1944, que era el 17 de Tamuz. Aquí tienen ustedes toda la lista de coincidencias 17 de Tamuz con 9 de Av, y bueno, nos queda pendiente lo referente al gueto de Varsovia y al exterminio de Treblinka. Es cuanto menos curioso que el terrible holocausto llevado a cabo en Treblinka, la solución final, el genocidio de los recaudadores de impuestos, se anunciase por primera vez en la prensa en el New York Times en el 2 de julio de 1942, que era el 17 de Tamuz. Posteriormente, 3 semanas después, se llevaría a cabo la gran tragedia en Treblinka, 900.000 recaudadores de impuestos asesinados en las cámaras de gas que convirtieron en jabón. Somos muchos en España y en todo el mundo los amigos del Estado de Israel. Embajador, señoras y señores, no tenga ninguna duda que la presencia en este acto de parlamentarios de todos los grupos, de los que estamos en el gobierno y de los que están en la oposición, de los partidos nacionales y de los partidos que vuelcan su esfuerzo en alguna de las distintas comunidades autónomas de España, solamente significa una cosa, y es que en la cercanía a Israel, en nuestra solidaridad, en nuestra voluntad decidida de construir este camino juntos, en España no hay diferencia. No importa quién decidan los ciudadanos que gobiernen en cada momento, no importa quién decidan los ciudadanos que gobiernen en cada momento, siempre cualquier gobierno estará cerca del Estado de Israel. Enhorabuena a todos por esta celebración. Shalom. Quiero empezar recordando que no es mi culpa que los fascistas, que los nazis sean recaudadores de impuestos. Yo simplemente lo he descubierto y creo que es mi obligación demostrarlo. Si no, sería cómplice de los fascistas, de los recaudadores de impuestos, por no mostrar la verdad, por no traducir. El recaudador rabino ha pedido que traduzcamos y yo les voy a traducir. Hemos visto a Hitler con todos sus 9 onces, al ideólogo y fundador de la sociedad ocultista nazi, que decía haber nacido en el 911, numerólogo cabalista que aprendió con los recaudadores de impuestos en Turquía. Creo que va siendo hora de mencionar también al jefe de la inteligencia nazi, Canaris, que estuvo más de 10 años durante todo el periodo nazi, y como podemos ver aquí, el exjefe de la inteligencia nazi fue propuesto como justo entre las naciones. Una página web de los recaudadores de impuestos que nos dicen que la petición para obtener el preciado lauro de justo entre las naciones fue presentada en forma conjunta por el secretario de la organización Far Yabad, rabino Minimain Lisbridge, y el escritor Joseph Kaminsky. Concienzudas investigaciones aseguran que su verdadero nombre era Moses Meyerbeer y era de origen recaudador de impuestos. El aspecto físico de Canaris no coincidía con el ideal ario, ni el de Canaris, ni el de Himmler, ni el de Goebbels, ni el de Hitler, ni el del ministro de Finanzas, ni el del tesorero, ni el de la sociedad ocultista nazi. Casualmente, todos tenían pinta de recaudadores de impuestos. Recaudaban, y en este caso los mismos recaudadores nos reconocen que Canaris, al que mataron justo al final de la guerra los propios nazis porque lo pillaron que era un recaudador de impuestos, Canaris era un recaudador de impuestos. Él fue el que coordinó con el banquero, con el recaudador de impuestos banquero, Juan Mas, que era el banquero de Franco, que sus descendientes siguen gobernando España en la sombra.
fue Canaris el que coordinó todo con Marx y con Franco. Todo formaba parte del circo de los recaudadores de impuestos. Vamos a continuar con los nazis. Creo que ya hemos visto 3. Nos faltaría el recaudador José Goebbels, que casualmente estaba casado con una recaudadora que era la madre modelo del Tercer Reich, quien casualmente primero había estado casada además con Günther Quandt, que era con el que había tenido un hijo, y este señor era uno de los principales industriales del periodo nazi. Casualmente Goebbels tuvo que elegir a la bebé aria perfecta del nazismo y eligió a una recaudadora de impuestos. Se supone que Goebbels era un genio, pero se casó con una recaudadora de impuestos, eligió a la bebé aria perfecta, una recaudadora de impuestos, y de joven tuvo una novia, su principal novia, de la que estuvo enamorado durante años, que también era una recaudadora de impuestos. Goebbels asumió el cargo en el 9-11, creo que con eso debería ser más que suficiente, pero bueno, ustedes tienen aquí ligeros indicios que Goebbels recaudaba. Goebbels recaudaba con 2 cojones, y también es oportuno destacar que el soldado ideal alemán también era otro recaudador de impuestos. Creo que la situación de los nazis va quedando bastante clara. Quiero concretar que voy a elaborar un par de vídeos más, porque solo he empezado con el 9-11, pero la verdad es que los recaudadores de impuestos manejan la cábala, tienen un día para cada cosa. El más destacado es el 9-11, el día del fascismo, el falso reporte difamatorio, pero tienen más días para temas concretos, para temas específicos. Los nazis cumplían con la numerología permanentemente. Los nazis eran recaudadores de impuestos. Si usted me da la oportunidad de demostrárselo, no le va a quedar duda alguna. Creo que con las pruebas que le he presentado hasta el momento, al menos me debería dar el beneficio de la duda, pero no se preocupe, deme tiempo y le demostraré que los nazis y todos los fascistas eran recaudadores de impuestos. Le pregunto, ¿quién inventó el fascismo? ¿Quién escribió el manifiesto fundacional fascista? Supongo que usted habrá escuchado hablar del recaudador de impuestos Marx, que inventó el comunismo, de Bakunin, que inventó el anarquismo. Incluso puede que haya escuchado hablar de los que se suponen que inventaron el capitalismo, el recaudador David Ricardo y Adam Smith. Pero, ¿quién inventó el fascismo? ¿Quién escribió el manifiesto fundacional del partido fascista? ¿Quién fue el ángel del fascismo? Por supuesto, fue otro recaudador de impuestos, Angelo Oliveri Olivetti. Fue el más importante teórico del sindicalismo fascista y del corporativismo fascista. Él es el que se inventó todo lo relacionado con el corporativismo fascista. Al principio era marxista, como Mussolini, pero él fue el que produjo el cambio y se inventó el fascismo. El ministro de Finanzas fascista fue Guido Jung, otro recaudador de impuestos. Estuvo desde 1932. Luego se cambió de bando cuando llegó Badoglio en el año 1943 y se hizo ministro de Finanzas antifascista. Igual les daba. Lo importante es recaudar. Fascismo, antifascismo, eso es lo de menos. Lo importante es recaudar, maximizar la recaudación, seguir recaudando y recaudar más. Esa es la razón por la que el secretario interno del primer gobierno fascista fue Aldo Finzi, que era otro recaudador de impuestos. Así tenemos que el ideólogo del fascismo, el ministro de Finanzas, el primer secretario interno, los 3 fueron recaudadores de impuestos. El partido fascista se fundó en el 9-11, creo que con eso debería ser más que suficiente, pero bueno, si me preguntan por Mussolini, les diré que entre los agentes extranjeros reclutados por el MI5, que era la inteligencia británica, estaba Benito Mussolini, en aquel entonces el director del periódico Il Popolo d'Italia. Fue reclutado en 1917 por el futuro ministro de Asuntos Exteriores británico, el recaudador de impuestos Samuel Howard. No me voy a poner ahora a demostrar que en Inglaterra mandaban los recaudadores de impuestos desde hace siglos. Los Rothschild lo controlan absolutamente todo en Inglaterra. Y entonces tenemos al que luego sería fascista, que en esa época era marxista, Mussolini, como director del
periódico El Popolo, un periodista que al mismo tiempo era un agente de la inteligencia de los recaudadores británicos. A Mussolini lo hizo famoso su amante recaudadora, Margherita Sarfatti, quien escribió su biografía y lo hizo famoso a nivel mundial. Y como les decía, primero Mussolini era un marxista, se hizo marxista con su amante Angelika Balabanova, que casualmente era otra recaudadora de impuestos. En Italia, menos del 0,2% de la población eran recaudadores, menos de 1 de cada 600 o 700, pero como ustedes se dan cuenta, Mussolini estaba totalmente rodeado de recaudadores de impuestos. Aquí tenemos una página dedicada exclusivamente a la cuestión de los recaudadores con el fascismo. Aparecen unos cuantos. Quiero destacar a Mauricio Raba, que fue el vicegobernador de Libia y gobernador de Somalia, con las famosas conquistas de los fascistas de Mussolini. En realidad, los recaudadores de impuestos controlaban el norte de África. Todo forma parte del show que montan los recaudadores y es por eso que continuaron gobernando los recaudadores de impuestos. Destacar aún más al comandante Elio Iona, recaudador de impuestos, que fue el que financiaba el diario El Popolo de Mussolini. Entonces Mussolini era un periodista financiado por un recaudador de impuestos que trabajaba a su vez para los servicios secretos ingleses de los recaudadores de impuestos, los Rothschild. Tenía amantes recaudadoras de impuestos, la que lo hizo famoso, con la que se hizo marxista. También tenía otras dos amantes recaudadoras de impuestos, que eran las dirigentes del periódico feminista fascista. Asimismo, hemos visto que el ideólogo era un recaudador de impuestos, el ministro de Finanzas, el secretario interno. Hay que destacar que Mussolini tomó el poder en Italia sin pegar un tiro. Trató de inventarse una historia que había luchado contra una revolución comunista, pero todo el mundo coincide en que Mussolini tomó el poder sin pegar un tiro en un país que acababa de tener al primer presidente reconocido como recaudador de impuestos en todo el mundo, que no había dejado de ser recaudador de impuestos al asumir el cargo. En Italia, casualmente, gobernaban los recaudadores de impuestos. Mussolini tomó el poder sin pegar un tiro y creo que está claro que todo lo relacionado con los fascistas italianos eran recaudadores de impuestos. El fascismo es para recaudar. Lo importante es recaudar, maximizar la recaudación y seguir recaudando. Para continuar con los fascistas, habíamos mencionado al fascista Sarkozy en el 9/11 del año 2005, batiendo el récord Guinness. Entonces, bueno, es oportuno demostrar que, por supuesto, es otro recaudador de impuestos. Si hablamos de fascistas en la actualidad, hay que destacar a los nazis en Ucrania. En Ucrania tenemos un gobierno nazi que fue organizado por el recaudador Soros, con la ayuda de John Kerry por los Estados Unidos, que se llama Cohen y es otro recaudador de impuestos. Aquí lo vemos con los principales gobernantes de Ucrania, los recaudadores oligarcas ucranianos, que son los que dirigen a los nazis en Ucrania. Aquí podemos ver cómo incluso el rabino Jacob Dov-Blech, el presidente de la Federación de Recaudadores de Impuestos de Ucrania, apoya la revolución nacional ucraniana. Revolución nacional le llaman los nazis, los recaudadores de impuestos nazis. Llega un momento en el que, claro, ante tantas pruebas, empiezo a pensar que usted se da cuenta que tengo razón. Pero cuando deje de ver este vídeo, saldrá a la calle, encenderá la televisión y se encontrará con esta realidad paralela que han inventado los recaudadores de impuestos. Hay que destacar, por supuesto, que, por ejemplo, en Estados Unidos, 6 empresas controlan el 96% de los medios de comunicación. Son cientos, miles de revistas, de periódicos, de canales de televisión, de radio, pero al final se van fusionando, van adquiriéndose unas a otras. Son empresas cruzadas y entre 6 empresas recaudadoras de impuestos controlan el 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos. Además controlan Hollywood desde su fundación, de eso ni siquiera se avergüenzan de reconocerlo. Y bueno, si usted quiere verlo de manera más gráfica, aquí tiene a los principales medios de comunicación, todos en manos de los recaudadores de impuestos. Si lo quiere ver todavía de manera más concreta, aquí está la lista empresa por empresa
los principales medios de comunicación, con su presidente, su CEO, su fundador, vicepresidente, etcétera. Vemos que en rojo aparecen los recaudadores de impuestos, que son mayoría absoluta en todas las columnas. La única excepción podría ser la de los fundadores, pero ustedes comprenderán que los fundadores generalmente ya están muertos, que son los recaudadores de impuestos, los que han comprado todos los medios de comunicación, que si no son controlados por ellos difícilmente pueden sobrevivir, y que además los que aparecen en verde, muchos de ellos también son recaudadores de impuestos. Valga como ejemplo Rupert Murdoch, que aparece aquí una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y que es otro recaudador de impuestos. Es el jefe de Aznar y es un recaudador de impuestos. Quiero destacar que además de los medios de comunicación tradicionales tenemos el WhatsApp, que era un recaudador de impuestos, que se lo vendió a otro recaudador de impuestos, que es el dueño del Facebook, y asimismo el Google y el YouTube también son de los recaudadores de impuestos. Tenemos a Larry Page, que junto a Sergey Brin fundaron la empresa Google y son consideradas una de las personas más ricas del mundo. Creo que está claro, lo dominan todo. Cuando uno lo quiere demostrar, se encuentra con que necesita tiempo, que si lo concentro más probablemente no lo demostraría tan bien. Entonces, bueno, quiero terminar diciéndoles que si después de ver este video ustedes siguen pensando que los fascistas, que los nazis eran muy malos porque mataban a los recaudadores, no se dan cuenta que los fascistas, que los nazis eran unos hijos de puta porque eran los recaudadores, entonces ustedes son unos lunáticos. Lo digo con todo el respeto. Ustedes son unos astronautas. Quiero terminar comentándoles que hace 48 años, en el 9 de Av, llegaron 3 astronautas a los Estados Unidos y nos dijeron que venían de la Luna, que se habían ido a pisar la Luna. Había sido un éxito rotundo, nos dieron su informe, ellos venían de la Luna, nos trajeron las fotos, nos demostraron de manera incuestionable que venían de la Luna en el Apolo 11. Era casualmente un cohete que lo dirigía un nazi que había sido de las SS desde el año 1940. Y nos dieron su informe. Venían de la Luna. Era el 9 de Av y venían de la Luna. Quiero terminar dándoles las gracias por haberme dado la oportunidad de expresar lo que he descubierto. Les aseguro que hay mucho más. He estado obsesionado durante bastante tiempo con todo esto y espero que compartan el vídeo con todos los que puedan, que sería recomendable también que se lo bajen por si se censura para que ustedes lo puedan subir. Se comprenderá que al final aquí lo único que estamos haciendo es criticar a los fascistas y a los nazis. Y bueno, les veo en el siguiente vídeo. Muchas gracias. El 9 de Av es una fecha que evoca diferentes desgracias del pueblo judío a lo largo de su historia. Tal vez las más importantes y conocidas sean las destrucciones del primer y segundo templo. Pero Tisha B'Av no solo evoca la destrucción, sino también la posibilidad del renacimiento, de la redención. Inclusive se habla de que en Tisha B'Av, en esta fecha donde el templo fue destruido también, allí nació el Mashiach, la única de las paredes que nos quedó del Sagrado Templo de Jerusalén. Se acerca Tisha B'Av, un momento para pensar cómo traemos más amor al mundo, cómo podemos llevar ese Ahavat Hinam, ese amor gratuito hacia todos los seres humanos. Buenas noches. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer un ping pong espiritual. Entonces va a decir una idea, voy a decir algo pequeño y él va a decir otro y así vamos
cambiar ideas, como dijo Moy, hasta las 2 de la mañana. Dijiste, ¿verdad? Está bien. Está bien. Está bien. Por mí las 3 también. 3. Yo tengo esposa en la casa ahorita. Sí, Ok, entonces nada más, estamos antes de Tisha B'Av. Y antes de Tisha B'Av siempre uno tiene que preguntar qué estamos haciendo en Tisha B'Av. Entonces uno ya sabe que no está triste nada más por el pasado. Uno siempre tiene que ver el presente. ¿Qué hay que hacer en el presente? La tristeza sola no te va a ayudar. Hay que ver, ¿y qué hago ahorita? Entonces, ok, estoy triste y mañana vamos a estar contentos. Y hay que sacar algo de lecciones de esas cosas, trabajar y hacer algo con eso. Ahora, ¿qué pasó en Tisha B'Av? Nada más en general, un minuto antes que el rabino va a hablar, porque también el rabino Kaufman no es historia de la comunidad de Guatemala, es presente. ¿Okay? Siempre lo recuerdan en el presente, siempre tienen cosas de él en el presente y siempre va a estar con nosotros en presente. ¿Okay? Hasta que estemos todos en Yerushalayim y el Kodesh. Sí, y vamos a hacer paseos con él y toda la cosa. ¿Okay? Pero mientras estamos aquí, él va a tener que visitar a nosotros. Entonces, primero, la primera cosa que pasó en la historia era el pecado de los espías. Estamos hablando en 2449 de la creación del mundo, un año después de la salida de Egipto. Ya regresaron los espías y empezaron a hablar mal de la tierra. Okay, hablaban mal de la tierra de Israel y ya vimos que Moshe mandó turistas, ellos regresaron espías, Moshe mandó a gente para encontrar puntos positivos, ellos trataron de encontrar puntos negativos. Es el primer pecado que influye de alguna manera, pero no por eso sufrimos, sino a veces cometemos lo mismo. No es que nosotros tenemos que pagar lo que hicieron los espías, pero sí tenemos que pagar lo que nosotros hacemos. Y ese siguió también en la época de los dos templos. El primer templo fue destruido en 3338 de la creación del mundo, como hace 2400 años. Estaban en Babilonia 70 años y después otra vez regresaron, construyeron el templo y 420, según algunas opiniones, hay otras opiniones, pero es la opinión clásica, se destruyó el segundo templo y ya estamos en 3828 de la creación del mundo. En el mismo Tisha B'Av se destruyó el templo primero por los de Babilonia con Nebuchadnezzar y el segundo por los romanos. En el mismo día de Tisha B'Av. El segundo templo, como todos saben, fue destruido por odio gratuito, por todo lo que pasó en esa época. Después, en el año, más o menos estamos hablando, no muchos años después, sino 135 de la Era Común, después de la revolución de Bar Kokhba, se fallaron y los romanos otra vez entraron a la ciudad de Beitar y mataron muchos judíos otra vez unas tragedias, otra vez tristeza, otra vez problemas. Esa fecha se quedó marcada en la historia en varios lugares que podemos ver que esa fecha repitió otra vez en Tisha B'Av. Siempre estamos hablando en el mismo día del calendario. La explosión cuando sacaron a los judíos de Inglaterra en 1290 también era en Tisha B'Av. Dicen, según algunas opiniones, que firmaron la explosión de los judíos de España en 1492, también en Tisha B'Av. En 1942, que es los mismos números, nada más en el gueto de Varsovia, ¿okay? Sacaron a todos los judíos ahí a Auschwitz. Y también en 2005 sabemos lo que sacaron a todos los judíos de Gush Katif, 8,000 personas ahí. En fin, muchas cosas que pasaron tristes en Tisha B'Av. Entonces, ¿qué podemos hacer en Tisha B'Av para que no sea tan trágico y para que sí llevamos algo alegre de eso? Para eso sí vamos a escucharla un poco. No con el objetivo simplemente decir, ok, son señales de duelo, porque con quedarnos en señales no hicimos nada. Las señales, ¿para qué tienen que servir? Tienen que servir para despertarnos hacia algo. Estábamos diciendo que el objetivo de las tradiciones de duelo no es simplemente quedarte en un ritual. Muchas veces hay personas que son ritualistas, hacen rituales. El ritual en el judaísmo no es ritualista. En el judaísmo los rituales no son porque sí rituales. El objetivo del ritual, ¿cuál es? Es despertar algo a nivel interno en la persona. Entonces, los rituales de duelo son ¿para qué son? Son para generar una, se dice también, disonancia cognitiva. Generar un cambio en la realidad que te lleva a reflexionar, que te lleva a mirar la realidad de otra manera. Esto en el judaísmo es algo que es muy presente en forma sistemática. O sea, es generar conciencia. Entonces, estos días son días de generación de conciencia, son días de reflexión, de generación de conciencia acerca de cómo podemos hacer nosotros, ¿sí?, para corregir lo que llevó a la destrucción del templo,
que en realidad los sabios dicen que toda generación en la cual el templo no se construyó, se considera que en esa generación el templo se destruyó. Quiere decir que no es que nuestros antepasados hace 1948 años fueron responsables de la construcción del templo. Ellos fueron responsables, pero nosotros somos tan responsables como ellos del hecho de que todavía no hay templo. ¿Por qué todavía no hay templo? Porque hay algo que todos nosotros, cada uno, y obviamente que me lo digo hacia mí, cada uno hacia uno mismo, uno tiene que corregir algo. Uno tiene que corregir el templo que está dentro de cada uno. ¿Cuál es el templo que está dentro de cada uno? El corazón. ¿Y qué es lo que está mal en el corazón? Lo que está en el corazón son cualidades: odio gratuito, rencor, envidia, venganza, etc. Todo eso uno tiene que pensar en los sentimientos negativos que uno tiene, cómo agarrar y tratar de decir, ¿sabes lo que? Todo eso lo voy a sacar, voy a eliminar todo eso. Si elimino todo eso, entonces preparo la base para que haya un templo a nivel espiritual. Si va a haber un templo a nivel espiritual, entonces, como dije antes, como la causa está corregida, va a haber también un templo a nivel físico. Sigo las palabras del rabino. Uno de los problemas cuando llegamos a Tisha B'Av es que nos están contando, hay midrashim que nos están contando qué teníamos antes. Y te están contando toda la belleza del pueblo de Israel y el templo y los sacrificios y todo lo que estaban llegando y la gente y la armonía y tantas cosas bonitas que uno ya a veces ya le cuesta tiempo, le cuesta para creerlo, y como le cuesta para creerlo, lo niega, entonces desconecta, entonces ya no lo siente. Es como yo le digo a uno, mira, yo tengo un carro, ¿te cree? Y tengo una casa, ¿te cree? Tengo un helicóptero, menos. Y tengo un avión propio, mucho menos. Y tengo un jet, y tengo una isla que es completamente mía. Y tengo. Mientras más te va a decir que tiene, y tú lo ves como una persona sencilla, más te va a costar creer en lo que él dice. Había un señor que estaba viajando en la carretera 180, 200. Y lo paró un policía y le dijo, ¿por qué vas tan rápido? ¿Qué está? Licencia, por favor. Dijo, mira, es que yo vendo drogas y eso, entonces tengo que apurarme. Dijo, ¿y qué estás hablando? Dijo, es que lo tengo atrás en la cajuela, entonces si me lo van a agarrar yo tengo que... Y es más, alguien me trató de quitarlo, entonces dijo, es que también alguien me trató de quitarme los drogas, lo tenía que matar y está también en la cajuela, entonces tengo que apurar para que poner el cuerpo en alguna... Entonces la policía entendió que tiene aquí un criminal, entonces llamó a todos sus comandantes para que vengan, para que agarren a esa persona, y llegaron unos 10, y llega el comandante general y le dice al señor, abre la cajuela. Dijo, ¿por qué? Dijo, porque ahí dice que tienes cuerpo y drogas y eso. Dijo, y ahorita te va a decir también que fui a 180. Entonces, no había nada. Entonces, mientras más le vas a creer, más le vas a decir a uno, menos te va a creer. Entonces, no nos conectamos con el asunto del templo por esa razón. Y no nada más por esa razón, sino nunca conocimos al templo. Esa es la tragedia de Tisha B'Av, que no sabemos qué había, que ya no sentimos. Dice, ese lo vamos a leer, Gadol Kayam Shivrech, la tragedia del pueblo de Israel es como el mar. ¿Por qué como el mar? ¿Qué tiene que ver con el mar? Dice el mar, cuando hay tragedia, ustedes pueden ver Titanic, por ejemplo, tragedia, un segundo y ya no se ve nada de la tragedia. El mar tapa todo. Si va un problema pequeño aquí en algún lugar aquí cerca, entonces a veces una semana todavía puede haber tráfico por lo que pasó, pero el mar traga todos los problemas. Dice, ese es el problema del pueblo de Israel, que es como el mar, que no sentimos, no vimos, ya ni... Hay gente que ya no piensa que falta el templo, pero la tragedia del pueblo de Israel también es alejarse de Dios y no sentir que están alejados. Y eso es lo que tenemos que ver, cómo podemos meter un poco más sentimientos a este día en Tisha B'Av. No nada más decir, como dijo el rabino, no es, mira, ya no tenemos el edificio y hay mezquita ahí, sino hay algo aquí que nos falta más y que tenemos que despertar nuestros sentimientos para ver cómo podemos conectarnos un poco con esa mamá que ya no está y que sacrificó de alguna manera la vida para nosotros. Una vez, hace muchos años atrás, actué en una obra de teatro que se hizo para chicos estudiantes en Jerusalén en la noche de Tisha B'Av. Y recuerdo que contamos una historia, que es la historia del pueblo de Israel en víspera de la destrucción del templo. ¡Wow! ¡Qué dolor!
Todo el horno podrá encontrarse con la gente que uno quiere. Si a una persona le dicen que estemos todos vivos hasta 120 años, respecto de un ser querido, que alguien que está vivo, le dicen, imagínate que ya no lo vas a ver más. Está vivo, ¿no? Alguien que falleció, uno dice, bueno, falleció, ya sé que no lo voy a ver más. Pero que uno le digan, Hasbro Shalom a nadie de la familia nuestra, ¿sí? Fulanito, no lo vas a ver más. Uno se le pone la piel de gallina, ¿cómo que no lo voy a ver más? Es terrible. De alguna manera, como dijo el Rab recién, tenemos que tratar de hacer un poco, en hebreo lo que se llama Dimion Mudraj, es una especie de no PNL, autosugestión. No, es como hacer algo así como imaginación guiada. O sea, te van diciendo lo que tenés que imaginar. De una manera que es una especie de ejercicio intelectual interno para tratar de entender qué es lo que pasó y cuál es la carencia por la cual estamos sufriendo. Es decir, de un lado uno tiene que llorar, pero de otro lado, este llanto, esta tristeza, no puedes quedar triste. Tiene que construir con esto y llevarlo a ver la esperanza de esta tristeza. Porque cuando uno está triste, quiere decir que siente, que está conectado. Está conectado, va a llegar a saber.